En Michoacán continúan las emboscadas contra los convoyes de la Policía Federal. En la zona costera tuvo lugar el 7º atentado contra fuerzas federales en 2 días. De acuerdo con el gobernador interino, Jesús Reina, el saldo es de 2 agentes muertos y 10 más lesionados. La emboscada ocurrió frente a la comunidad de Pichilinguillo, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Cuando llegó el apoyo para la Policía Federal, los atacantes huyeron. Por otra parte, se informó que integrantes de grupos de autodefensa se apoderaron de la presidencia municipal de Aquila, así como de patrullas pertenecientes a la policía local. La PGR integra 4 averiguaciones previas por los recientes ataques a elementos de la Policía Federal allá en Michoacán. 2 expedientes iniciaron el martes de la semana pasada, luego de las emboscadas en las que murieron 2 agentes de la Comisión Nacional de Seguridad. Uno más se abrió el día de hoy tras el ataque registrado en estos 2 últimos días, en el que murieron 22 elementos federales. Estas 3 averiguaciones previas se suman a su vez a la que se inició el pasado 18 de julio por la muerte de 3 agentes de la corporación y lesiones a otros 5 durante una emboscada en la autopista Siglo XXI. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que el Gabinete de Seguridad Nacional sostendrá una reunión privada a fin de analizar los hechos de violencia generados en ese estado. Las principales fuerzas políticas coincidieron en la Comisión Permanente del Congreso que el gobierno federal deberá diseñar con carácter de urgente medidas que frenen el caos que afecta a Michoacán. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, se pronunció por una revisión a fondo de la situación que atraviesa esa entidad. Yo creo que el Congreso tomó una determinación. Yo soy verdaderamente respetuoso de esa decisión. Lo que tiene que hacer Seguridad Nacional y la Secretaría de Gobernación es evaluar cómo se encuentra Michoacán. Lo que pasó ayer de verdad es indefendible. No podemos defender lo que pasó. El caos que se vivió, 18 horas dándose ahí de balazos, muestra que las cosas no están bien. En tanto, el PAN habló de la desaparición de poderes, mientras que el coordinador de los perredistas en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, habló de solucionar definitivamente los problemas de inseguridad. Y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, en la residencia oficial de Los Pinos. En el encuentro se habló sobre la seguridad en la frontera como parte del memorándum de entendimiento sobre comunicaciones transfronterizas que firmaron el día de ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Janet Napolitano. En el encuentro también participaron tanto Miguel Ángel Osorio Chong, así como el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. En Jalisco, en más información, continúan las investigaciones para dar con el paradero de 6 jóvenes en Lagos de Moreno, luego de que acudieron a una fiesta y pues no se volvió a saber nada de ellos. El gobernador Aristóteles Sandoval adelantó que ya se reunió con sus homólogos de entidades colindantes para reforzar la vigilancia en la zona norte. Problemas como este tenemos en muchas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos poco a poco que planearlo y renovar temas sobre todo de colectores, ver en algunos lugares bocas de tormenta, es decir, tienen que hacer un diagnóstico. Hoy solamente vengo a escuchar a la gente, vengo a ver cómo están para establecer un programa de apoyo, ver de qué manera tenemos que ayudar a nuestra gente. Bueno, lamentó que la desaparición de personas sea un fenómeno de descomposición social y señaló que se trabajan en protocolos de investigación y en la integración de un banco de ADN para la búsqueda de desaparecidos. Un juez penal dictó una pena acumulada de 140 años de cárcel contra 2 integrantes de la banda que secuestró a Yolanda Ceballos Coppel en julio de 2009. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal explicó que fue gracias a las pruebas aportadas durante el juicio que se logró acreditar la participación en el plagio de René Vadillo Ramos y Ramón Valdés Becerra. En el resolutivo de la pena, el juez también los condenó al pago de 548,000 pesos de multa y 43,300 pesos por gastos funerarios.
Un grupo de personas bloqueó la carretera federal México-Acapulco a la altura del poblado de Chaltianguis para evitar que el ejército desarme a los policías comunitarios que cuidan ese lugar. Los habitantes aseguran que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, les informó que había amenazas por parte del ejército de desarmar a los miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, por lo que bloquearon la carretera federal. Asimismo, piden la presencia del alcalde Luis Walton para negociar, pues aseguran que no permitirán ese desarme. Y hay que tener muy de cerca este asunto de las policías comunitarias, de las supuestas también policías comunitarias, como algunos grupos tergiversan las guardias comunitarias que ya existen con estos grupos de autodefensa que han surgido en los distintos estados como Guerrero y Michoacán precisamente, y que puedan llevar a manipulaciones en contra de lo que el ejército y las funciones que realiza el ejército en esos puntos. En otros temas, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, interpuso 2 juicios de amparo en contra de los autos de formal prisión que le decretaron juzgados federales de la Ciudad de México al considerarlo presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Así lo informó su abogado Eduardo Luengo Krill. Las demandas de amparo buscan echar abajo los 2 juicios penales decretados contra el exmandatario priista, quien se encuentra en prisión desde junio. El notario público número 35, Fernando Quesada Leos, detenido por la donación ilegal de 10 terrenos al Centro de Investigación y Docencia Económicas a través del Fideicomiso de Desarrollos Industriales durante la administración de Luis Armando Reynoso Femat en Aguascalientes, salió libre bajo caución luego de depositar 3 millones de pesos, por lo que ahora podrá enfrentar el proceso en libertad. El Poder Judicial del Estado informó que los ex servidores públicos David Cisneros Castro, Miguel Marín del Bosque y Jaime Santos Landín continúan detenidos acusados del delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Para poder obtener su libertad tendrán que depositar una fianza de 18,5 millones de pesos. Y en otros temas, el presidente municipal electo de San Agustín Amatengo, en Oaxaca, seguramente habrá escuchado este caso cuando tuvimos las pasadas elecciones intermedias. Bueno, pues este presidente municipal electo, Lenin Raimundo Carballido Morales, fue detenido por la Procuraduría de Justicia del Estado al girarse una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos con el propósito de fingir su muerte para evadir la acción de la justicia al haber sido acusado de ataque sexual. La Procuraduría refirió que el presidente municipal electo, abanderado por el PAN, PRD y PT, durante los pasados comicios del 7 de julio, se encontraba en una habitación resguardada. Este hombre tenía estas acusaciones en su contra por ataques sexuales, había fingido su muerte, pero había reaparecido para contender en los comicios del pasado 7 de julio. En todo eso se descubre, el señor desaparece, finalmente fue detenido. En las imágenes internacionales, una situación que ha conmocionado en España y ha trascendido ya en el transcurso de esta tarde. Al menos 45 personas muertas y decenas de heridos es el saldo del descarrilamiento de un tren Alvia, de marca Alvia, en la entrada de la estación de Santiago de Compostela, la línea que une Madrid y Ferrol en Galicia, en España. Ahí muchos de los vagones del tren quedaron volcados, otros fueron directamente consumidos por el fuego. Pasajeros de este tren accidentado relataron cómo sintieron que el tren tomaba una curva que algunos especialistas, algunos técnicos ya han señalado que era una curva peligrosa por lo cerrada que estaba y por el riesgo que al ir previsiblemente en un exceso de velocidad, que pudo haber sido este caso, ese tren al pasar por ahí tomó la curva de una forma que se descarriló, dio prácticamente varias vueltas de campana y quedaron los vagones literalmente unos sobre otros. Varios pasajeros han relatado el drama que vivieron en este tren, en el que viajaban unas 238 personas. Se descarriló, como le decimos, en la curva más cerrada del trayecto entre Ourense y Santiago, una vía preparada para el AVE, que es el tren de alta velocidad en España, pero por lo que aún no circulan trenes de este tipo, como el Alvia, que circulaba ya por esta vía. Es el ferrocarril, el Alvia es el ferrocarril más veloz que atraviesa precisamente esta vía del AVE. La máquina de atrás de este tren accidentado empezó a arder en llamas, los vagones, como le decimos,
prácticamente dieron vueltas de campana, volaron sobre incluso un talud a 5 metros de altura y hasta 15 metros de distancia. Aún se desconocen las causas del accidente, aunque el Ministerio del Interior ha señalado que no se trata de ningún atentado. Hay que recordar que el accidente en los trenes del 11M en Madrid marcaron también una situación dramática en España. Se descartó totalmente esa hipótesis. Es simplemente un accidente ferroviario, el más dramático que ha tenido en España en los últimos 30 años. Como le decimos, al menos 45 personas muertas y todavía hay vagones en los que se intenta seguir rescatando víctimas y lamentablemente seguramente más fallecidos. En otros temas internacionales, el ex analista de la CIA, Edward Snowden, requerido por Estados Unidos por espionaje, permanece en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, donde está refugiado desde hace un mes, pese a que medios locales anunciaron que obtuvo el permiso que le autorizaba a entrar a Rusia. El abogado de Snowden declaró que por ahora el tema no está resuelto y confió en que los próximos días haya ya una respuesta clara. El documento permitirá a Snowden circular por todo el territorio de Rusia mientras se revisa su solicitud de asilo temporal. Sin embargo, se desconoce a dónde se dirigirá cuando salga de esta zona de tránsito. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reiteró que Snowden debe ser expulsado y regresar a la Unión Americana, donde aseguraron tendrá y enfrentará un juicio justo. Y en Brasil, mientras tanto, el Papa Francisco llamó a los fieles a conservar la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir en alegría. Esto al pronunciar su primera homilía en el santuario de Nuestra Señora Aparecida en Sao Paulo. En la basílica repleta por miles de fieles que pese a la lluvia escucharon el sermón, el jerarca católico pidió a María que le ayude a transmitir a los jóvenes los valores que los hagan artífices de una nación y de un mundo más justo, solidario y fraterno. Ante la sugestión de ídolos falsos, dijo como el dinero, el éxito, el poder y el placer, llamó a alentar la generosidad de los jóvenes, ayudarlos a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor. Al concluir la misa, el Papa Francisco bendijo a miles de personas y se comprometió a volver en 2017, cuando se cumplan 300 años de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida allá en Río. Y más de 61 toneladas de plata, cuyo valor comercial ascendería a $38 millones, fueron descubiertas en un barco británico hundido durante la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Irlanda en el Océano Atlántico. El tesoro, que consiste en 1.574 lingotes de plata, estaba en un carguero británico de 126 metros que reposa en el fondo del mar desde que fue torpedeado por un submarino alemán en febrero de 1941. La compañía Odyssey Marine Exploration, cazadora de tesoros con sede en Florida, hizo el descubrimiento este mes y ya ha recuperado casi la totalidad de las barras de plata, de acuerdo con los reportes de diarios locales.